Lectura para niños mayores. El volumen 1 se escribió pensando en niños de 6 a 9 años. Los niños mayores habrían tenido 8 o 9 años. En la enseñanza de la lectura, como en otras cosas, el principio es lo más importante porque sienta las bases de todo lo demás. Si a un niño se le enseña a leer con cuidado y atención, hasta que haya dominado las palabras básicas, por lo general se encargará del resto por sí mismo. Después de eso, el maestro tiene dos deberes: asegurarse de que el niño desarrolle el hábito de ser un lector y que no adquiera malos hábitos de lectura. El hábito de la lectura. El peor y más común defecto en la educación de estos días es que los niños no están adquiriendo el hábito de la lectura. Se les da conocimiento con lecciones y conferencias, pero los estudiantes no están aprendiendo cómo estudiar libros y cómo interesarse y disfrutarlos por sí mismos. Este hábito debe comenzar temprano. Tan pronto como el niño sea capaz de leer, debería empezar a leer algunos de sus libros por su cuenta. Puede leer historia, leyendas, cuentos de hadas y otros libros apropiados. Debe ser entrenado desde el principio para esperar que una sola lectura sea suficiente para narrar a partir de ella. Eso lo motivará a desarrollar el hábito de la lectura lenta y cuidadosa, para absorber la información aun cuando lea en silencio, porque leerá cada frase deliberadamente para comprender su significado. Leer en voz alta. Los niños también deben practicar la lectura en voz alta, principalmente de sus libros escolares. La poesía debe incluirse porque eso lo acostumbrará a los sutiles matices del significado y abrirá su conciencia a la belleza intrínseca de las palabras en sí mismas. Las palabras deben ser una fuente de placer. Son dignos de nuestro respeto, y las palabras hermosas merecen ser pronunciadas bellamente, con tonos claros y pronunciación precisa. Los niños muy pequeños captarán esto con el ejemplo, al escuchar obras bien escritas que se leen en voz alta a veces. Limitación. En el modelo de roles, el maestro debe tener cuidado de no presentar un ejemplo que el niño pueda duplicar. Los niños son imitadores naturales y copiarán el tono exacto de una frase y el énfasis de ciertas palabras. Eso puede ser divertido de ver, pero es solo un truco, como un mono que imita la inteligencia. En cambio, el niño debería encontrar el significado del autor por sí mismo, y eso no proviene de repetir como un loro la interpretación de otra persona, solo proviene de saber leer y comprender por sí mismo. Leer a los niños. Los adultos disfrutan leerles a los niños, pero leer en voz alta debe ser un pasatiempo extracurricular, tal vez algo divertido para hacer antes de acostarse. Las mentes de los niños están naturalmente inclinadas a ser perezosas. Si un niño se acostumbra a que le lean todo, tenderá a eludir el desafío de leer por sí mismo. Incluso a nosotros, los adultos, nos gusta que nos den a cucharadas nuestro alimento mental. Es más probable que asistamos a conferencias en lugar de leer y pensar por nosotros mismos. Preguntas sobre el tema. Mientras un niño lee, no se le debe acosar con preguntas sobre el significado de lo que acaba de leer o el significado de ciertas palabras. Eso está molesto para los niños como para los adultos. Además, no es importante que entienda la definición de cada palabra. Un amplio vocabulario de trabajo se logra poco a poco como un efecto secundario natural de la lectura amplia. Un niño obtiene inconscientemente los significados de palabras desconocidas del contexto. Si no lo capta la primera vez que lo ve, lo captará la segunda o tercera vez. Si no es obvio para él, entonces averiguará qué significan ciertas expresiones porque querrá saberlo. Hacer preguntas directas para instruir a un niño en la comprensión siempre es un error. En cambio, deja que narre y te cuento lo que ha leído, o al menos una parte de ella. A los niños les gusta recordar las cosas en orden, pero no les gustan las preguntas que parecen acertijos. Si tiene que haber acertijos, que sea él quien los plantee y que el maestro sea quien los responda. Está bien hacer preguntas que lleven a un problema secundario u opinión personal porque a los niños les interesan, como
¿Qué hubieras hecho tú si fueras él? Libros de lecciones. Un niño no ha comenzado verdaderamente su educación hasta que ha desarrollado el hábito de leer libros que están a su nivel intelectual, y los lee él mismo con interés y placer. Me refiero a sus libros escolares. Con demasiada frecuencia, los textos escolares están escritos en un estilo de tonterías insufribles. Eso es porque las personas que los escribieron probablemente nunca conocieron a un niño real. Las personas que conocen a los niños saben que no hablan tonterías y no les gusta. Prefieren hablar que apela a su comprensión. Los libros escolares para niños deben tener una sustancia real para que los lean, ya sea que estén escuchando o leyendo para sí mismos. Por lo tanto, deben escribirse con habilidad literaria pulida. ¿Qué pasa con el contenido? Recuerde que los niños son capaces de captar ideas y principios tan claramente como los adultos, tal vez incluso mejor. Pero las explicaciones largas y detalladas de los procesos técnicos, las listas de hechos y los resúmenes resumidos embotan las mentes agudas de los niños. Por lo tanto, la selección de sus primeros textos escolares es una consideración seria e importante. Un niño, los primeros libros escolares deben dar la impresión de que el conocimiento es interesante y la lectura es agradable. Una vez que el niño se acostumbra a leer con placer sus libros de texto, su educación está garantizada, aunque recién comience. Seguirá aprendiendo por su cuenta a pesar de los obstáculos que la escuela suele poner en su camino. Hábitos descuidados. Inatención. Ya he comentado lo importante que es que el niño narre después de una sola lectura. Si no puede, no dejes que tenga la impresión de que puede o debe releer el pasaje. Una mirada de leve arrepentimiento por la brecha en su conocimiento debido a la lectura perdida será suficiente para condenarlo. La capacidad de leer con atención total enfocada no se aprende si a los niños se les permite soñar despiertos durante las lecciones. Por esta razón, las lecciones de lectura ser cortas. 10-15 minutos de atención fija a una lección es suficiente para niños de 9 años o menos. Una lección tan larga debería ser lo suficientemente larga como para cubrir 2 o 3 páginas de un libro. El mismo límite de tiempo se aplica a los niños que aún no saben leer y escuchan mientras se les lee la lección. Enunciación descuidada. Al leer en voz alta, los niños deben hacer un uso adecuado de sus órganos vocales. Por lo tanto, las lecciones de lectura deben comenzar con 2 o 3 ejercicios de respiración simple, como tomar una respiración larga y profunda por la nariz y exhalar lentamente por la boca. Un niño que lee por la nariz debe ver a un médico. Es posible que necesite que le extirpen las adenoides. Es una operación menor y, si hay que hacerla, debe hacerse cuando el niño es pequeño. Debe evitarse la pronunciación local sin refinar y la enunciación chapucera. Si los niños tienen estos defectos, se pueden curar con la práctica de pronunciar sonidos vocálicos puros y desarrollando un respeto por las palabras que no permita que se mezclen apresuradamente. Los niños muy pequeños suelen pronunciar muy bien, porque una palabra grande es una novedad que les encanta y la aprovechan al máximo. El hábito de prestar atención a la puntuación es algo natural si los niños leen con comprensión. Si un niño entiende lo que lee, no tendrá problema en saber leer la puntuación.